a presentar el dictamen aprobado por dicha comisión, actuando con carácter de comisiones unidas junto con las de Gobernación, de Justicia, de Reforma del Estado, de Estudios Legislativos Primera, de Estudios Legislativos Segunda, con relación a la minuta con proyecto de decreto que propone modificar una de las disposiciones transitorias del Decreto de Reformas Constitucionales de la Reforma Político-Electoral publicada en febrero de 2014, en torno a la designación de quien por primera ocasión tendría a su cargo la Fiscalía General de la República. Se trata de un asunto sobre el cual existe un amplio conocimiento en este Senado. Si bien hemos actuado ahora con base en la minuta remitida por la Cámara de Diputados como Cámara de Origen, hemos conocido distintas iniciativas que tienen el mismo propósito y también algunos propósitos complementarios. En aquel entonces, me refiero a la reforma política, con el voto de la mayoría calificada de este Senado y la posterior aprobación del órgano revisor de la Constitución, se consideró que para ese proceso de transformación y una vez expedida la legislación secundaria de la Fiscalía General de la República, para su entrada en vigor se requeriría por parte del Congreso de la Unión que hubiese, por una parte, la declaratoria formal del Congreso, así como la conclusión de la legislación secundaria. En el texto que aún está vigente, se estableció la designación del fiscal general por Ministerio Constitucional, lo que en forma coloquial se ha denominado como el pase automático de la Procuraduría a la Fiscalía. Aquí han sido presentadas diversas iniciativas, algunas con una amplitud de perspectiva, otras coincidentes con lo que hoy estamos comentando. Así como en el Senado de la República hay pluralidad de iniciativas en la materia, también ocurrió lo mismo en la Cámara de Diputados. Allá tampoco es ajena la doble temática y las previsiones del surgimiento con la fortaleza que se requiere para la entrada en vigor de esta reforma. Deseo destacar con toda propiedad que el proceso de análisis y deliberación en distintos ámbitos de nuestra sociedad, en los espacios del Poder Legislativo de la Unión y en círculos de reflexión sistemática sobre el diseño y la construcción de instituciones del Estado mexicano, hemos recibido dos importantes elementos para el estudio y reflexión de largo aliento sobre esta materia. Hace unas semanas apenas recibimos el resultado de trabajos desarrollados conjuntamente por el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la Universidad Nacional Autónoma de México, el Centro de Investigaciones y Docencia Económica, el Instituto Nacional de Ciencias Penales y otras más. Plantean, en este caso, y coincidente con la minuta que hoy analizamos, se plantea avanzar en la supresión de la designación del Fiscal General de la República por Ministerio Constitucional para abrirnos un mejor espacio de diálogo y construcción de acuerdos que permitan la revisión del diseño, funciones e interrelación con otros órganos de la Fiscalía General de la República. Así, hoy solicito respetuosamente el voto aprobatorio de las y los integrantes de este honorable Pleno del Senado de la República. Quisiera muy apretado, en una síntesis, comentar en qué consiste la reforma. El texto hoy vigente considera que para la entrada en vigor de esta nueva Fiscalía se requerían dos supuestos: la legislación secundaria y la declaratoria expresa del Congreso. Y en ese caso, en esa hipótesis, quien ocupara el cargo o la función de Procurador General de la República por Ministerio Constitucional se convertiría en Fiscal General de la República. Lo que hoy se sintetiza en este documento dice a la letra: párrafo segundo,
Una vez realizada la declaratoria a que se refiere el párrafo anterior, la Cámara de Senadores iniciará de forma inmediata el procedimiento previsto en el apartado A del artículo 102 de esta Constitución para la designación del Fiscal General de la República. Si la Cámara de Senadores no estuviese reunida, la Comisión Permanente la convocará inmediatamente a sesión extraordinaria. Tercer párrafo. El Procurador General de la República que se encuentre en funciones al momento de expedirse la declaratoria a que se refiere el párrafo primero de este artículo continuará en su encargo hasta en tanto el Senado designe al Fiscal General de la República. Es cuanto, señor presidente. Muchas gracias. Muchas gracias, senador Burgos. Muchas gracias. Se concede el uso de la palabra a nombre de la Comisión de Justicia a la senadora Pilar Ortega. Desde su escaño. Sonido en el escaño de la senadora Pilar Ortega. Gracias, presidente. Seré muy breve por obvias razones. Inicialmente le pediría que el discurso íntegro de la presentación se integre al diario de los debates. Y adicionalmente a la explicación que ya hizo el presidente de la Comisión de Puntos Constitucionales sobre el contenido del dictamen que hoy se pone a su consideración y que por supuesto tiene una gran trascendencia porque se elimina justamente esta figura conocida como pase automático para hacer posible que en la designación del fiscal general desde el inicio se lleve a cabo un ejercicio de control parlamentario y no una designación por Ministerio de Ley. Simplemente agregar que como se discutió en las Comisiones Unidas, uno de los puntos importantes es reconocer, y como se hace en el propio dictamen, que este proceso de reformas al modelo de Procuración de Justicia y específicamente al modelo del fiscal general no está agotado con esta reforma y que está pendiente por revisarse una serie de iniciativas suscritas por diversos legisladores y también algunas propuestas hechas desde la sociedad civil que tiene ya el Senado de la República y que pues estas tienen que analizarse en breve porque es necesario transitar y generar un modelo de procuración de justicia que responda a lo que hoy demanda el país, modificar el 102 y modificar el artículo 116. Es cuanto, presidente. Muchas gracias, senadora Pilar Ortega. Tiene el uso de la palabra para hablar a nombre de la Comisión de Reforma del Estado el senador Luis Humberto Fernández. Con vuestra venia, sus señorías. Buenos días. Seré muy breve. Hablaremos en favor de este dictamen porque es tan conveniente como intrascendente, toda vez que en el momento que estamos, su posibilidad de aplicación es prácticamente nula. Sin embargo, a pesar de esta conveniente intrascendencia, no podemos hacer de lado la urgente necesidad, la inminencia de la reforma del artículo 102 y de la Constitución, que toca varios temas, lo que es el ingreso y remoción del fiscal, la autonomía o el margen de autonomía de las fiscalías electoral y anticorrupción, por mencionar algunos. Toda vez que la senadora Pilar, entiendo que a nombre de la fracción del PAN, se ha pronunciado en favor de esta reforma y entiendo que el PRD también estaría en favor de una revisión del 102 constitucional, la única pregunta pertinente es si el PRI está en la intención o en la omisión de entrarle a reformar el artículo 102 constitucional. Muchas gracias. Es cuanto, sus señorías. Muchas gracias, senador. Hemos recibido también el posicionamiento para referirse al dictamen del senador David Monreal Ávila, que se integrará al diario de los debates. Se lo agradecemos.
Asimismo, también recibimos el texto del senador Isidro Pedraza Chávez sobre este asunto, mismo que se integrará al diario de los debates. Ahora está discusión en lo general. Informa a la Asamblea que para la discusión en lo general de este dictamen se han inscrito los siguientes oradores: Angélica de la Peña Gómez, Juan Carlos Romero Hicks. Declina. El senador Juan Carlos Romero Hicks declina. Y el senador Jorge Arechiga Ávila. Senadora Angélica de la Peña. Tiene el uso de la sonido en el escaño el senador Roberto Gil. Presidente, entiendo que el dictamen consta de un solo artículo, entonces estaríamos discutiendo en lo general y en lo particular en un solo acto. ¿Estoy en lo cierto? Es correcto. Gracias, presidente. Senadora. Sí. Con su venia, señor presidente, vengo a hablar en contra de este dictamen, ya que el mismo, si bien elimina el llamado pase automático según el cual el Procurador General de la República en funciones quedaría designado como primer fiscal general autónomo. El mismo queda acotado y es omiso respecto a una reforma que establezca un verdadero diseño institucional de la Fiscalía General de la República con un esquema de transición de las y los operadores del sistema de procuración de justicia, es decir, sin una reforma al apartado A del artículo 102 constitucional. Si bien la reforma constitucional del 2014 es ampliamente reconocida por haber establecido la autonomía de la nueva Fiscalía, la misma ha sido cuestionada por diversos colectivos de la sociedad civil, ya que mantiene disposiciones que heredan los vicios, debilidades y prácticas que han llevado al colapso del sistema de justicia penal en México. Los colectivos por una fiscalía que sirva y vamos por más se han expresado en este Senado de la República por un verdadero modelo de procuración de justicia y la creación de una fiscalía autónoma. De hecho, hicieron de nuestro conocimiento una propuesta de dictamen ciudadano que contiene una reforma integral a la Constitución y del cual estábamos obligados a darles una respuesta. Esta minuta, si bien elimina el pase automático, no incorpora estándares de idoneidad para designar al fiscal general. Por el contrario, se mantienen los mismos requisitos que han prevalecido bajo el esquema de dependencia del Poder Ejecutivo. Lo que ya sabemos que dice la Constitución, no los repito. Como podemos observar, estos requisitos, este estándar para acceder al encargo se mantiene igual, particularmente para esta nueva responsabilidad con todas las características que conlleva. No orienta por sí mismo un criterio para seleccionar al mejor perfil para una responsabilidad de tal envergadura, ni desde el punto de vista de sus atributos técnicos, ni desde la lógica de su autonomía e independencia política. Para un país como el nuestro, con los altos índices de violencia e impunidad, resulta fundamental que la nueva Fiscalía General no herede los vicios de la PGR. Por lo tanto, debe comenzar de cero. Además de la reforma al 102 apartado A, también las organizaciones, estos colectivos, nos han solicitado que se reforme el transitorio de la Constitución número 19, donde además se establece que no haya pase automático para los funcionarios. Es necesario que todas estas discusiones debiesen haber impactado a la ley orgánica y al proceso de implementación de la misma para que tengan cumplimiento del objetivo central que les ha motivado a estos colectivos, que no es ni más ni menos que construir una institución que sea un pilar sólido de gobernabilidad democrática, seguridad pública, procuración de justicia y Estado de Derecho en México. Esta
estas organizaciones de la sociedad civil han señalado que la autonomía real del Ministerio Público no se limita únicamente a quien deba ser su titular. La autonomía de una institución fundamental para la democracia debe definirse por un diseño institucional que únicamente puede establecerse desde la Constitución, por lo que eliminar el llamado pase automático no es suficiente. Una verdadera autonomía del Ministerio Público necesariamente pasa por una evaluación objetiva de los ministerios públicos que se encuentran desempeñando sus funciones en la institución, pero además por un proceso transparente y participativo de designación, de optimizar el servicio civil de carrera, de dotar de autonomía a los servicios periciales e independencia política y presupuestal, así como mecanismos de control, de transparencia y de rendición de cuentas. Por ello, resulta fundamental que la Fiscalía General de la Nación no herede las añejas estructuras de la PGR. Por el contrario, se requiere de manera inmediata construir una institución que sea parte fundamental para la gobernabilidad democrática, seguridad pública y Estado de Derecho en México. De aprobarse esta minuta, se estará perdiendo la oportunidad de construir una institución eficaz, creíble y capaz de combatir la impunidad. Estamos hablando de una reforma a la Constitución. Quienes piensan que esto se puede enmendar, con todo respeto, y que me antecedieron en la palabra con sus opiniones, simplemente no están siendo objetivos. Va a ser muy complicado que lo que resta de esta legislatura y sobre todo en medio de una elección constitucional con entidades federativas, etcétera, cambio Congreso de la Unión, va a ser prácticamente imposible ponernos de acuerdo. Lamentamos profundamente que no se haya concretado el trabajo que desde la Comisión de Puntos Constitucionales se venía haciendo aquí en el Senado de la República para lograr una minuta que efectivamente tomase en consideración a lo que están planteando tanto el colectivo por una fiscalía que sirva como Vamos por Más. El perfil idóneo para quien se desempeñe como titular de la Fiscalía debe construirse a partir de un diagnóstico y de una planeación abierta, plural, transparente y congruente con el nuevo sistema de justicia penal adversarial. Ello cobra mayor relevancia debido a la crisis de violencia, corrupción, impunidad y violaciones graves a los derechos humanos por los que atraviesa el país. Termino. En materia de procuración de justicia, no podemos seguir hasta ahora. La ciudadanía demanda una fiscalía autónoma, independiente, profesional, con objetivos claros y con capacidad para la efectiva persecución de la criminalidad y que lamentablemente no encontramos en este dictamen. Quiero decirles que las organizaciones me pidieron que leyera aquí en tribuna el documento que entregaron. Por obviedad del tiempo y por respeto a ustedes, que estamos cansados, no lo hago. Sin embargo, se los haré llegar a cada uno y a cada una de ustedes. Les agradezco, de veras, les agradezco su atención y mucho más se los agradezco doblemente por la circunstancia de esta sesión. Gracias. El senador, con beneplácito les informo que el senador Jorge Arechiga declinó su participación en la tribuna. Un aplauso al senador, gracias. Pero ocupa su lugar el ínclito senador Luis Miguel Barbosa. Adelante, senador. Presidente. Solo recordar algunas cosas. El tema de las reformas al artículo 102 de la Constitución es un asunto que se debatió acá en el Senado de manera muy abundante, pero fue utilizado en la Cámara de Diputados por dos grupos parlamentarios
de 2 partidos políticos o 3 partidos políticos, uno de los cuales pertenece el senador Isidro Pedraza, para poder impedir la instalación del periodo ordinario, el actual periodo ordinario. Y producto de ello hubo un acuerdo para acordar una reforma absolutamente inútil. Después, la renuncia del Procurador General de la República, nuestro amigo Raúl Cervantes, generó la condición de que este 16º transitorio no tenía caso resolverlo, porque ya no hay quien pase automáticamente de procurador a fiscal general una vez que haya ley de la Fiscalía General de la República y de la declaratoria de transformación de Procuraduría a Fiscalía General. Nos vamos a abstener. Nosotros nos vamos a abstener porque si votamos en contra, tal parecería que estaríamos en contra de eliminar esa fórmula de pase automático. Pero aquí está detenida desde la legislatura anterior una minuta que llegó de Cámara de Diputados sobre ley de la Fiscalía General de la República, que por cierto se detuvo en una posición de PAN y PRD entonces, porque no cuenta con los elementos para generar el verdadero concepto de Fiscalía General como órgano constitucional y autónomo. Esta reforma es muy pequeña, es inútil, no sirve de nada, pero arranca una ruta. Lo hemos dicho de manera permanente, será en el siguiente periodo ordinario, cuando este Senado discuta la ley de la Fiscalía General, la que llegó de Cámara de Diputados, sin reforma constitucional al artículo 102 y al método de cómo debe elegirse al fiscal general, porque no habiendo quien pase automático y habiendo ley, va a haber una falta absoluta de el titular de la Fiscalía, no habrá titular de la Fiscalía y en ese momento se iniciará el procedimiento del 102, párrafo A de la Constitución de la República. Es así como allá por el mes de febrero tendremos ya un procedimiento de designación de fiscal general en los términos actuales, que no es el que quiere la gente, no es el que quiere la sociedad. Van a ser 10 nombres que se acuerden acá en el Senado, enviados al Ejecutivo, el Ejecutivo regresará una terna y aquí estaríamos votando y nuevamente será el acuerdo de las fuerzas políticas acá desde el Senado los que den esos 10 nombres y no habrá la participación de lo que exige la gente de poder opinar sobre este procedimiento. Así hay que entenderlo, así hay que entenderlo. La verdad solamente fue una estratagema allá en Cámara de Diputados para utilizar este tema como un condicionamiento político. En realidad querían otra cosa, los 3 partidos que dice Isidro Pedraza. Y al admitir esa pequeña reforma, estaban con eso haciendo a un lado en los hechos, se estaba haciendo a un lado en los hechos la gran reforma al 102 constitucional. Que quede claro, para que no nos equivoquemos de qué se trata. Votaremos en abstención. Gracias. Muchas gracias, senador Barbosa. Recibimos también el texto de la participación de la senadora Cristina Díaz Salazar, presidenta de la Comisión de Gobernación, sobre este asunto mismo que se integrará al diario de los debates. Informo a la Asamblea que el senador Manuel Cárdenas Fonseca presentará una propuesta de modificación al artículo 16º transitorio. Solicito a la Secretaría de Lectura la propuesta de modificación que el senador Cárdenas entregó e inmediatamente consulte a la Asamblea en votación económica si se admite a discusión. Doy lectura a la propuesta del senador Cárdenas. Transitorio 16º. Una vez que entre en vigor la reforma al apartado del artículo 102 constitucional del acuerdo a lo que establece el párrafo anterior,
La Cámara de Senadores iniciará de forma inmediata el procedimiento previsto en este artículo constitucional para la designación del fiscal general de la República. Si la Cámara de Senadores no estuviera reunida, la Comisión Permanente lo convocará inmediatamente a sesión extraordinaria. El Procurador General de la República que se encuentre en funciones al momento de entrar en vigor la reforma al apartado del artículo 102 de esta Constitución continuará en su encargo hasta en tanto el Senado designe el fiscal general de la República. Esta es la propuesta del transitorio 16º. Entonces ahora procedería a preguntarle a la Asamblea si acepta que se admita a discusión este apartado anteriormente leído. Entonces le pregunto a la Asamblea, a los senadores y a las senadoras si se acepta a discusión la propuesta del senador Cárdenas. Quienes estén por la afirmativa, como siempre les pedimos de la forma acostumbrada, levantar su mano de manera visible. Ahora, quienes estén por la negativa, de igual manera, les pedimos que lo manifiesten de manera visible. Entonces, como resultado, señor presidente, tenemos que no se admite a discusión. ¿Es cuánto? Háganse los avisos a que se refiere el artículo 58 del reglamento para informar de la votación. Ábrase el sistema electrónico por 5 minutos para recoger la votación nominal del proyecto de decreto en lo general y en lo particular del proyecto de decreto.
Secretaria, sea usted senadora secretaria. Ha transcurrido el tiempo indicado para la votación. Pregunto si falta algún senador o senadora por emitir su voto. Senadora Ivonne Álvarez. Señor presidente, se emitieron 73 votos a favor, 4 votos en contra, 13 abstenciones. Está aprobado en lo general y en lo particular el proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 16º transitorio del decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en materia político-electoral, publicado el Diario Oficial de la Federación el 10 de febrero del 2014, se remite a los congresos estatales para los efectos del artículo 135. Compañeros senadores, hago de su conocimiento que se encuentra en el salón el ciudadano Leopoldo González Alard,